Hola, soy José Carrasco desde Menorca, encantado de estar con vosotros de nuevo. Hoy os quiero presentar una magnífica finca menorquina, un predio para reformar. Es la casa que estáis observando en la imagen. Está ubicada estratégicamente en lo alto de una pequeña colina. El paisaje desde aquí es precioso, como podéis ver en la imagen. Está llovizneando, espero que no me pille la lluvia y podamos hacer el reportaje. Es primavera, ya sabéis lo que se dice. Pues esta es la casa. Es una finca de 200.000 metros cuadrados y todas las construcciones que os voy a mostrar suman un total de más de 580 metros cuadrados. Esto es una cisterna cubierta, toda esta superficie. Tenemos agua y electricidad de la red general. Estos son edificios agrícolas adyacentes a la casa principal, que es esta. Os la voy a mostrar desde otro punto de vista para que os hagáis una idea mejor. Y se trata de una casa en su más puro estilo original, con todo el potencial que eso significa, especialmente para los amantes de las reformas y de las casas de campo. La tranquilidad que disfrutamos desde aquí es maravillosa. No vemos el mar, pero tenemos esta vista totalmente despejada, abierta del campo. Es un lugar idílico para los amantes de la naturaleza. Voy a mostraros un poquito más por aquí fuera, luego entraremos dentro y veremos la distribución. La distribución, como ocurre con todas estas casas antiguas, necesita un nuevo diseño. Vamos a verlo bien. Como veis, por el otro lado también tenemos campo y naturaleza. Estas son antiguas construcciones de cuando se llevaba a cabo una explotación agrícola ganadera. Tenían vacas y se producía leche. Fijaros en detalles como la pared seca, la pared de piedra menorquina, el color de estas piedras que están extraídas en la zona son piedras de tipo pizarra, de un color especial, como estáis viendo. Es un lugar estupendo para llevar a cabo una reforma, poner una piscina y rehabilitar todo este espacio que, como he dicho antes, está en su estado original, con todo el potencial que tiene. Vamos a ver el interior de la casa un poco, para que os hagáis una idea. Aquí fuera os voy a mostrar, hay un horno antiguo. Todo esto es jardín. Aquí al lado de la casa hay algunas palmeras. Este es el horno antiguo. No os asustéis por el estado en el que se encuentra, porque hemos ya rehabilitado unos cuantos y quedan preciosos. Esta es la fachada principal de la casa. Al final veo que no va a llover, sale el sol. Mejor, así lo vemos todo mucho mejor. Y aquí tenemos la fachada trasera de la casa. Vamos a ver el interior.
No os engañéis por la distribución. La casa puede parecer pequeña al entrar, pues ya digo, es una distribución que creo que se debería cambiar. Es típica de las casas de campo. Aquí, por ejemplo, tenemos habitaciones interiores sin ventanas. Fijaros en los detalles de las puertas, es de lo más interesante, típico de Menorca, la carpintería antigua. Como digo, puede engañar mucho, pero realmente tenemos muchísimos metros para reformar y tiene muchísimas posibilidades. Ahora veremos toda la zona agrícola que está adosada por la parte de detrás a esta que es la casa principal. Aquí tenemos también otra habitación. Aquí, por lo visto, hay que sustituir alguna viga, por eso tenemos estos puntales, ventanas pequeñas. Bueno, son las típicas casas menorquinas. Para los que estéis indecisos en comprar una finca y ver lo que se puede hacer, poneros en contacto con nosotros y os mostraremos. Aquí también tenemos algunas vigas que hay que cambiar y os mostraremos los trabajos que hemos hecho y veréis que no hay que asustarse, que realmente con presupuestos ajustados se pueden conseguir realmente maravillas. Vamos a ver la parte de arriba de la casa principal. Fijaros qué estrechita esta subida. Por ejemplo, una subida de este tipo se puede abrir esta pared e incluso hemos puesto cristal y bueno, es difícil así explicarlo, pero solo para que os hagáis una idea, pero tiene muchísimas posibilidades. Ni mucho menos hay que respetar toda la distribución actual. Lo que sí hay que respetar es el volumen exterior. No se puede incrementar normalmente, exceptuando en algunos casos en los que se sacrifican construcciones exteriores hasta un 30% y se añaden a la casa principal, pero en principio se suelen respetar el volumen y la forma exterior. Como veis, hay diferentes salas, son espacios muy amplios. Continuamos y vamos a ver toda una zona más diáfana, que es, como digo, donde están las construcciones agrícolas. Aquí tenemos un comedor grande, aquí está en mejores condiciones. Igual que los tejados, por ejemplo, lo que hacemos es reciclar las tejas antiguas. Reparamos los tejados y volvemos a montar las tejas antiguas en lo alto para que las casas, los predios sigan teniendo. Esta es la cocina actual. No hay nada muy destacable, excepto esta campana tal vez. Y el suelo, todo el suelo de la casa es como este que estáis viendo. Está pintado encima, pero es toba natural, muy interesante. Y aquí tenemos otra habitación con el techo inclinado, pero ya os digo que tiene muchas posibilidades. Espero que sepáis imaginároslo viendo esta grabación. Aquí, como veis, esto es una entrada de uno de los edificios agrícolas. Y por aquí tenemos más salas. Espero que se vea bien porque me falta un poco de luz ahora. Como veis, aquí hay utensilios de trabajar en el campo antiguos. Y continuamos por aquí. Hay otra sala. Aquí hay un depósito de gasoil. Hay mucho espacio, realmente hay muchos metros. Ya he dicho antes que hay cerca de 600 metros cuadrados. Y aquí tenemos este gran espacio. Es una nave realmente. Y aquí es donde se llevaba a cabo hasta no hace mucho la explotación agrícola. Aquí podremos ver las ordeñadoras mecánicas que todavía están aquí.
Desde aquí tenemos una vista mejor. Y como estáis observando, hay mucho espacio que se puede aprovechar y realmente esta finca tiene posibilidades tanto como de residencia particular como para llevar a cabo algún tipo de actividad. Incluso se me ocurre un agroturismo, lo que conocéis como hotel rural o, como decía, como vivienda. Y vamos a terminar la visita interior. Desde aquí, desde la tranquilidad del campo de Menorca, con la bella imagen de este antiguo predio menorquín, me despido de vosotros. Os indico nuestro número de teléfono por si queréis hacer alguna pregunta. Es el 971 35 15 30 y nuestra dirección de correo electrónico info@sesmoreres.com. Muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo.